Muchísimas gracias por continuar con nosotros, oigan, y es momento de platicar de un tema muy importante porque se acerca una fecha muy importante este fin de semana que es el Día del Padre y vamos a platicar qué tanta relación tiene nuestro papá como con nuestro día a día, nuestras relaciones y para eso nos los va a explicar Mari Carmen Saldaña que ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Es un contenta, gusto que estés con contenta. nosotros, como cada viernes. Igualmente. Sí, fíjate que hemos intentado atender, más bien, como intencionar este mes hacia la Ujú, figura de papá, ¿no? exacto. Y cómo la manera en que nos relacionamos con él o cómo percibimos a la figura de papá desde que estamos chiquitos impacta esto que dices, ¿no? La manera en que nos vamos a vincular, es decir, el apego que vamos a ir desarrollando. Quiero aclarar que evidentemente son ambas figuras Claro. quienes, o sea, porque es una, digamos, algo complejo, pero hoy nos vamos a enfocar justo en cómo participa papá para que los hijos, las hijas se vayan desarrollando cierto tipo de apego y por ende se relacionen de cierta manera, se vinculen de cierta manera, se gestionen de cierta manera, ¿no? Oye, y de ahí también, pues obviamente vienen muchas heridas que traemos, ¿no? Claro También que vienen muchas sí. heridas por parte de la relación con papá. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de ubicar un poquito esto, ¿no? Exacto. Entonces, primero partamos, ¿no? El apego va a ser esta manera en que nosotros nos vinculamos con el demás. El apego tiene que ver con este estima, este cariño, este interés hacia una persona. Tiene que ver con el vínculo. Entonces, hay una teoría del apego que es cómo vamos a ir experimentando este interés, este cariño hacia alguien más. ¿Cómo se va a ir formando en nuestras relaciones significativas desde pequeños? Por ejemplo, papá, ¿no? Que, por ejemplo, sí, papá, y ojo, aquí esto es bien importante porque muchas veces cuando miramos el tipo de apego que tenemos o cuando ahorita que platiquemos digan, ¡ah! Mi papá le hizo así o le hacía así, es importante también mirar que él también tiene un cierto tipo de apego y que lo aprendió de sus propios papás. Entonces, esto es importante mirarlo para humanizar la situación, porque no se trata de buscar culpables, de No, para nada. señalizar, no, pero la conciencia de cómo estoy en este tema nos va a ayudar justamente al tema de los vínculos. Entonces, por ejemplo, si como papá suele ser como muy no te sientes bien vulnerándote con tus hijos. Hay una sensación que le nombramos papá ausente o emocionalmente distante, no disponible. Es decir, alguien que va a evitar cuidar a los niños. Si es como, ay, no, estas cosas a mí no me tocan, yo no les sé, puede haber mucha frustración, platicamos la otra vez, por ejemplo, si no hay herramientas para poder lidiar con los hijos, de repente lo que prefiere el papá es irse. O sea, es como, aquí me frustro, aquí no les sé, yo no puedo con esto. Entonces, el mensaje que recibimos como hijos hay una sensación de evitación. O sea, es como, no cuento, o sea, es como me evita, hay algo. Entonces, aprendo a gestionarme yo solito, que esto es el apego evitativo, ¿no? Entonces, voy a aprender a gestionarme, voy a aprender a ser muy independiente, ¿no? Pero por esta misma situación. Es como, no sentía que pudieras cubrir mis necesidades, porque ahí es donde Mari se va Carmen, nada más, gestando. ahí se puede también poner un poquito de rechazo. O sea, Ajá. uno lo puede sentir también como Exacto, rechazo, sí, sí, ¿no? sí. Y repito, pueden ser muchas, desde las propias heridas del papá, cómo está gestionando la paternidad, cómo se siente ahí, que puede sentir como yo esto no lo quiero, esto no era para mí. O sea, es decir, que la misma experiencia se esté desbordando para él y entonces la manera de vincularse con sus hijos es evitándolos, ¿no? Entonces, y por eso repito, necesitamos tocar con mucho cuidado estos temas, porque al final todo el tiempo vamos a estar hablando de las emociones de las personas, ¿no? Incluyendo las de papá. Entonces, cuando tenemos este tipo de relación con papá, es lo que va a empezar a generar esta sensación de no confío en que puedas cubrirme, porque hay una sensación de que tú como que no me ves, no escuchas, lo niegas, y hay mucha invalidación, como exageras, nada que ver, no, o sea, como no terminas de mirar mis necesidades, ¿no? Otro, por ejemplo, va a ser cuando tenemos este apego ansioso, es cuando la figura de papá se siente como no segura, es decir, como no sé cuándo vas a estar y cuándo no. Es incierto. Por ejemplo, puede ser un papá que a rato sienta mucha culpa y entonces te regaña horrible y después te mega consiento.
y después ya no te hablo mucho, pero después te doy un super bombing de amor y entonces se vuelve una sensación de el amor, o sea, esto no es predecible para mí, lo que lleva a como hijos a que tengamos esta sensación ansiosa, como no puedo bajar la guardia porque no sé cuándo sí vas a estar disponible para mí y cuándo no. A diferencia del anterior, el otro es constante, te queda claro que no cuentas con. Ok. En este no te queda claro cuándo sí y cuándo no. Ajá. Entonces, Es como papá, intermitente. exacto. Exacto. Puede ser también, por ejemplo, un papá ausente puede ser también por temas de trabajo, puede ser también como por si se separaron los papás, o la figura se siente lejana físicamente, o bien en tema que hablamos esto de emocional, ¿no? Como que a veces está, a veces no está, no sabes cuándo lo vas a agarrar de buenas, de malas, y esto tiene que ver nuevamente en como hombre, cómo estás gestionando tus emociones, cómo está la relación con tus hijos, que entonces a veces puedes llegar a ser una dulzura y de repente que sea muy intenso, no quieres y se siente como muy, muy extremoso, ¿no? Y que tú lo notas, que dices, ay, a veces estoy increíble y de repente no puedo con esto. Entonces el mensaje y el apego que se empieza a hacer es ansioso, ¿no? Oye, y por ejemplo, Mari Carmen, también esto lo reflejamos obviamente en nuestro día a día, ¿no? En buscar a las personas de las cuales nos rodeamos, ¿no? Entonces hay que tener muy claro y muy en cuenta el tratar de sanar nuestras heridas desde antes. Ojo, también entender que nuestros papás también traen sus propias heridas, Claro, como lo has dicho, claro. y que, pues sí, sin querer queriendo es una cadenita, ¿no? Es una cadena que nuestros papás traen sus heridas de sus papás y que a lo mejor son temas que no han podido solucionar y que por ende con los hijos tampoco lo van a hacer. Y los hijos van a arrastrar esta misma cadena, pero si hay una parte en la que alguien, ¿no? De repente dice, a ver, hasta acá yo quiero Claro, dejar ser de traer el trenecito. la oveja ¿no? negra ahí, porque Exacto. empiezas a romper ciertos patrones, justo, ¿no? Y ahorita, y quiero reiterar, porque ahorita que los vamos describiendo, hablamos mucho también de la experiencia como papá, por eso es tan importante validarlo. Otro sería, por ejemplo, cuando el papá, esto es en un contexto donde hay, por ejemplo, drogadicción o donde hay alcoholismo, los hijos empiezan a generar un apego desorganizado. O sea, no te queda claro, suele haber mucha violencia, el hijo se pone en alerta constantemente, hay trastornos de ansiedad, o sea, hay otros efectos, ¿no? Y es porque como la manera en que se ejerce la paternidad tiene como estas situaciones, ¿no? Entonces, el tipo de apego que se empieza a generar es muy desorganizado, o sea, estás en alerta constantemente, no sabes, se siente muy amenazante sentirte cerca de las personas, pero al mismo tiempo como que te gustaría estar ahí, entonces vuelve, por eso se le llama desorganizado, ¿no? Entonces, esta también, la relación con papá, si papá llegaba violentamente, si toma, si hay situaciones que los hijos presencian y aunque lo quieran ocultar, se siente en la familia, eso también impacta, ¿no? Y como último tenemos el apego seguro. ¿A qué se refiere este? A que yo como hijo y como papá, como hijo te percibo como una figura donde confío que vas a atender mis necesidades. Ojo, no hablamos nada de perfección, pero que se siente más predecible, que hay más comunicación, donde papá puede decir, sabes que en este momento estoy muy de malas, dame, pero no tengo miedo a que no vas a regresar. Claro. O sea, Sí, no claro. tengo, hay certezas. La angustia. Exacto. Entonces, como papá, cuando miro a mis hijos, cuando también lidio con mis emociones, porque repito, a veces vas a estar de buenas, de malas, confundido, Claro. triste, pero que esto pueda gestionarse en la relación con los hijos, que también se pueda nombrar cuando están bien, están mal, que no solo sea premios y castigos, es decir, cuando hay mucha educación emocional también, esto ayuda a que el apego sea seguro. Y entonces yo como hijo lo que percibo es, no tengo que estar en súper alerta para que estés conmigo, o bien estar a la defensiva, o de plano evitarte porque sé que me evitas, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. Hay que tenerlos muy en cuenta y sobre todo eso, acabas de decir algo muy importante, cuando tenemos esta educación, ¿no? De, pues, emocional, ¿no? Nos cambia muchísimo, entonces sí hay que tener en cuenta dentro de nuestro día a día el tener esta educación de emociones y también, bueno, pues pasársela, ¿no? A nuestros hijos, a la gente que nos rodea. Mari Carmen, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ti y felicidades a todos los papás Que este tengas, fin de semana. así También es, que a mi tengas marido. un extraordinario día. Nosotros vamos a ver las recomendaciones que tenemos este fin de semana aquí en Puebla, en nuestra agenda cultural.
El viernes 16 de junio se realizará el concierto número 10 de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla a las 7 de la noche en San Pedro Museo de Arte, con la participación del director huésped David Pérez Olmedo. El complejo museístico de la Constancia Mexicana te invita este viernes a sus tardes de música, donde se presentará Gabriela Sánchez Correa, Jorge Salazar y Rurik Rusi, en punto de las 4 de la tarde. El sábado 17 de junio habrá tarde española en Casa Puebla con la Banda Sinfónica Mixteca y la participación de Braxicán Brass a las 3:30 de la tarde. La entrada es libre. Este sábado habrá Noche de Museos con 10 recintos participantes y actividades de 5 de la tarde a 10 de la noche. Entre ellos, la Biblioteca Palafoxiana, Museo de Arte Popular Ex Convento de Santa Rosa, Patio de los Azulejos, Museo Taller Erasto Cortés. Recuerda que la entrada es gratuita para toda la familia. Te comparto que en el Museo de Arte Popular Ex Convento de Santa Rosa se llevará a cabo la charla Panzones, Lolitas y Mulitas, festividad de Corpus Christi a las 6 de la tarde. En el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se presenta danza folclórica a las 5 de la tarde. Los 10 museos tendrán diferentes actividades. El domingo 18 de junio se realizará la primera feria del mezcal y pulque en el Centro de Convenciones de Atlixco. Podrás degustar más de 25 mezcales. Además habrá conferencias, comida, danzas, artesanía y mucho más. En Vive Mejor deseamos que encuentres la actividad ideal para realizar con tu familia y festejes a papá.